Biblia nos dice en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si creemos que Él tiene cuidado de nosotros, así como es muy natural para que los niños corran a mamá cuando se lastiman o cuando van llorando y corren porque los niños están convencidos en dónde encuentran refugio, dónde encuentran cuidado. La Biblia nos dice que usted y yo debemos de echar toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Esto es más fácil entendido que hecho, porque mientras que todos nosotros quizás vamos a ser un poco fáciles, ¿verdad? Quizás de comprender eso. Sí, tenemos un Dios a quien vamos a llevar nuestras peticiones y comprendemos que Él escucha la oración. Nuestra tendencia natural no es correr a Dios en oración. Nuestra tendencia natural es quizás enojarnos, llenarnos de ansiedad, llenarnos de preocupación, vernos siempre desesperados. Y la Biblia nos dice echando toda nuestra ansiedad. Ahora, yo no sé usted, pero yo sí soy una persona muy ansiosa, la verdad. A mí me preocupa lo desconocido y mucho más allá. Siempre estoy pensando en lo que sigue, estoy pensando de lo desconocido esta tarde, ¿verdad? Pasé horas y horas de estudio de algo que voy a predicar en 3 semanas de hoy. Simplemente tratando de tener la paz de Dios, nomás para que vean el nivel de ansiedad que yo cargo. Amén. Así que les estoy confesando pecado en este momento. Pero les voy a decir una cosa. Nosotros podemos comprender, sí, cierto, debemos de echar toda nuestra ansiedad, debemos de descansar en Dios, debemos de saber el momento adecuado de poder descansar en Él. Pero yo pienso que si todos somos honestos, todos batallamos con esto. Y es por eso que es tan fácil cuando estamos pasando por dificultad de vivir con una tensión, de muchas veces dejar que la tensión cambie nuestro humor, que en lugar de vernos verdaderamente descansados en Él, nos vemos como que estamos cargando toda la carga que Él debe de cargar. Por eso es nuestra tendencia de luchar con estas cosas, porque en lugar de echar toda nuestra ansiedad sobre Él, nosotros cargamos con esta ansiedad. En Salmo 55, versículo 22, la Biblia dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Una vez más la Biblia nos recuerda de echar sobre Jehová nuestra carga. ¿Y cuántos de los que me están escuchando tendrán cargas en esta tarde? ¿Cuántos tendrán cargas en este momento? Yo sé que tengo cargas, yo sé que todavía tenemos la carga de la renta de los edificios, hay que orar, tenemos una junta este lunes con los dueños del edificio para ver cómo vamos a hacerle para los siguientes meses, ya que sabemos lo que viene. Y hay muchas cosas que necesitamos la gracia de Dios para que conteste. Pero hay otro lado que sabemos que esta ansiedad, de lo desconocido, debemos de dárselos a Dios. Al cabo es que ¿qué sería lo peor? Nomás perder un edificio, ¿verdad? Y en la foto grande, pues esto a lo mejor no es muy grande, esto a lo mejor es algo chico relativamente, ¿verdad? A los problemas que quizás ahorita el hermano Garlic está enfrentando. Mi problema es muy chico. Y lo tenemos que ver todo en perspectiva, tenemos que verlo todo dentro de un contexto. Y esta tarde, hermanos, nomás les quiero animar de algo que también he tenido que aprender y estoy aprendiendo en esta jornada que se llama la vida, de llevar a Dios nuestras cargas y llevar a Dios nuestra ansiedad. Y más cuando nos sentimos impotentes a algo donde sentimos que estamos amarrados y simplemente no podemos hacer nada. ¿Cómo llevar estas cosas ante Dios? David tuvo muchos problemas. Bastantes de sus problemas vinieron por sus malas decisiones. Él lloraba y durante todo el libro de Salmos, si hay algo por qué nos gusta Salmos, es porque Salmos se identifica exactamente con muchos de nuestros sentimientos.
Y es por eso que es fácil de leer y en cierta forma vemos cómo David se quejaba con Dios y nos hace sentir como, bueno, no soy el único que me quejo, y bueno, no soy el único que batallé con esto, y bueno, no soy el único que no pude dormir por problemas, y bueno, no soy el único que me he sentido que por qué le va mal a los paganos y uno que es creyente quizás no le va. Todas estas cosas lo encuentra uno en Salmos. Y comprendemos que David aprendió a llevar sus angustias a Dios, supo cómo llorar con Dios. En una de las cosas que aprendió bastante David sobre la angustia fue sobre su hijo Absalón. Y todos sabemos que él traicionó a David. Sabemos que él murió una muerte muy violenta y muy extraña. Y vemos cómo David comenzó a llorar por Absalón y lloró con Dios. Incluso él lloró de esta forma. Dice 2 de Samuel 18, versículo 33. Noten por favor. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón. ¿Quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Esas palabras de un padre muy triste. Cosas que David nos enseña, como cuando el pueblo se levantó contra él, cuando llevaron secuestradas las esposas de la ciudad, cómo él se fortaleció en el Señor. Jeremías, el profeta llorón, como es conocido, el profeta de lágrimas, lloraba, pero nunca solas. La Biblia nos dice en Lamentaciones capítulo 1, versículo 18, noten por favor: Jehová es justo, yo contra su palabra me rebeldé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Versículo 20. Mira, oh Jehová, estoy atribulada, mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí, porque me rebelé en gran manera. Por fuera hizo estragos la espada, por dentro señoreó la muerte. Lamentaciones 3, versículo 26, noten: bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Muy similar a Salmos, cuando verdad nos dice: estad quietos y conoced que soy Dios. Pues aquí en Lamentaciones se nos recuerda: bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Si acaso, verdad, estos 2 meses he visto tantos memes de personas que suben de peso. Si yo subí de peso ha sido por estrés, no por comer demasiado. Pero si hay algo que podemos aprender, es la paciencia de esperar en silencio la salvación de Jehová. Es de lo más difícil bajo este mundo, nomás esperar en silencio. ¿Qué hace una esposa cuando su esposo lo maltrata? Saca las uñas y se defiende en lugar de esperar en silencio la salvación de Jehová. ¿Qué hace un hombre cuando recibe algo, quizás una crítica de su esposa? En lugar de esperar en silencio que Dios obre, uno mete manos y echa a perder las cosas. Lo que estoy diciendo, hermanos, es de que es muy fácil para nosotros regarla donde Dios dice: quieto, espera, quiero que me veas en acción, quiero que veas lo que yo puedo hacer, pero tienes que confiar en mí, tienes que confiar en lo que yo puedo hacer. Lamentaciones 5, versículo 1, la Biblia nos dice: acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido, mira y ve nuestro oprobio. Recuerden, hermanos, que nosotros entonces comprendemos a quién podemos llevar nuestras cargas, pero les vuelvo a repetir, hermanos, esto es más fácil entendido en la cabeza que practicado en realidad. Todos vamos a decir amén a ese mensaje, mientras que no hay ansiedad que tengamos que dejar en Dios. Y es por esto que este mensaje es para todos, no nomás para aquellos que nomás pasan por problemas. Todos nosotros fallamos en esta área. Y es por eso que somos impacientes, y es por eso que pudiéramos haber evitado muchos problemas en nuestras vidas si simplemente aprendiéramos a llevar nuestra ansiedad al Señor, y Él arreglaría las cosas. ¿Cuántos problemas no tuviéramos el día de hoy si simplemente lleváramos
nuestra ansiedad al Señor en esta noche. Vemos que también, ¿cuántos recuerdan que Jesús lloró? Y vemos que Él oró al Padre en Getsemaní. Él llevó, hermanos, su angustia al Señor, a su Padre. Y es por eso que eso es bien importante para nuestro día de hoy. Así que entremos al estudio, por favor, y veamos número 1, por favor. Y quiero que piensen conmigo, porque si nosotros vamos a llevar nuestra ansiedad y si nosotros vamos a llevar nuestras cargas a Dios y si vamos a aprender a no llorar a solas, van a haber ciertas cosas que tenemos que nosotros cargar con nosotros diariamente para que eso nos asegure que cuando venga la presión, que para cuando venga la ansiedad, nosotros sepamos cómo llevar ciertas cosas en oración. Quiero que veamos, por favor, número 1, por favor. Trata de no vivir un día sin la palabra de Dios. Si vamos a aprender a no llorar a solas, tendremos que aprender a no vivir un día sin la palabra de Dios, sin el estudio de la palabra, sin el poder abrirla y escudriñar lo que tiene que decir para nosotros. Y yo sé que para muchos van a decir, otra vez, yo sé, esto es bien sencillo, yo sé, pero si sus oraciones van a estar correctas, tendrán que estar arraigadas a la palabra de Dios. Recuerden que todo lo que nosotros pidamos en el nombre de Jesús, todas las cosas que pidamos mientras que la palabra de Dios mora en nosotros, entonces podremos pedir cualquier cosa a Dios y Él, dice la Biblia, lo va a contestar. La palabra de Dios es esencial no solo para conocer la voluntad de Dios, pero también para saber cómo orar adecuadamente. Entonces, si usted y yo vamos a tener ansiedad, y lo vamos a tener, porque vienen los días, porque de seguro tarde o temprano enfrentaremos un problema, si en ese día hemos enfrentado la palabra del Señor, vamos a estar en mejor condición para saber cómo llevar esto a Dios, cómo llevar esta ansiedad al Señor, que cuando nosotros no estamos pasando tiempo en la palabra de Dios. Entonces, ¿pero por qué es tan importante la palabra de Dios en nuestra vida diaria? Primero quiero que veamos, la Biblia nos da el camino verdadero de vida. Es muy importante porque por medio de las Escrituras conocemos a Jesús. Jesús para nosotros no debe de ser una pintura en la pared, debe de ser quien guía nuestro corazón. No es algo que nosotros nomás tenemos así como el Dios de la buena suerte, no es como que es nuestro Diosito, es nuestro Dios. Pero Jesucristo mismo dijo que las Escrituras testifican de Él. Él mismo dijo en Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, la palabra de Dios entonces nos muestra el camino verdadero de la vida. Tenemos que tener, hermanos, una mente bibliocéntrica. Es increíble la ignorancia bíblica y el monto de cristianos que nomás son dirigidos por sus propias emociones. Son presos de ellos mismos, como lo fue Sansón, y eso es algo que estudiamos el día del domingo en la noche. Les digo que la Biblia debe de filtrar nuestros sentimientos, debe de guiarnos, debe de poner el paso para nosotros. Pero segundo, también vemos que la Biblia nos enseña cómo vivir victoriosamente. Ya que hemos cantado, ya tengo la victoria, ¿verdaderamente la tienes? Sí tienes la victoria de Cristo el día de hoy. Y no estoy hablando nomás de la salvación, estoy hablando de cómo vives en esta tarde. La Biblia nos muestra cómo vivir en victoria, cómo evadir problemas que muchas veces enfrentamos en la vida. Pues Salmos 1:1, la Biblia nos dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y luego nos comienza a decir que se deleita en la palabra de Dios. Él va a ser como árbol plantado junto a los ríos y su hoja nunca cae. Hermanos, la Biblia nos dice entonces cómo vivir una vida victoriosa. A Josué, Dios le dijo en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito.
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué sería nuestro problema entonces? Que a lo mejor no estamos tan cerca de la palabra de Dios como debemos de estar. No estoy diciendo que una persona que está bien firme en la palabra nunca va a tener problemas o nunca va a tener momentos de prueba, pues la Biblia está llena de hombres piadosos, llenos de pruebas y dolores. Yo estoy diciendo que la Biblia de todos modos nos muestra qué es la victoria verdadera. Victoria verdadera no es una vida sin problemas, con todo el dinero del mundo, con todo. No, eso es quizás algo que gente se imagina, pero muy rara vez se encuentra en la Biblia. Hay ciertas personas que sí resaltan que tuvieron todo, pero la mayor parte de los santos que vivieron en la Biblia y que siguieron a Dios, siempre siguieron a Dios a un precio. Aún, hermanos, si ustedes recuerdan, Jesucristo le dijo al que le dijo, yo te sigo a donde tú quieras. Y él dijo, bueno, el Hijo del Hombre no tiene ni en dónde recostar su cabeza. Entonces, si Jesucristo, Dios en carne, andaba como indigente, ¿qué se espera de usted y de yo? Y recuerden, Él lo hizo eso por plan, porque dice la Biblia que el sentir que hubo también en Cristo Jesús debe de existir en nosotros. ¿Y cuál fue ese sentir? Que Él, estando en la forma de Dios, no estimó el ser el igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló. Y hermanos, si eso le pasó a Jesucristo, el Hijo de Dios, en esta tierra, ¿qué podríamos esperar usted y yo? ¿Por qué esperamos vivir mejor que Jesucristo? ¿Por qué esperaríamos algo mejor que Él? Si Él no lo tuvo, ¿por qué nosotros vamos a esperar una vida de maravillas si Jesucristo mismo no lo tuvo y nosotros nos identificamos con Él como creyentes y por eso nos llamamos cristianos, porque nos identificamos con Él? Sin embargo, comprendemos la vida victoriosa no porque es alguien que no tiene problemas, sino porque la persona es bienaventurada conforme a los ojos de Dios. Nada puede superar a una persona que Dios dice, mira, ahí está un bienaventurado, él tiene mis bendiciones, él tiene mis galardones. Esa persona cuando muera va a tener todo lo que le he prometido porque se ha mantenido fiel. A lo mejor ante los ojos del ser humano va a ser un perdedor, pero no a la luz de la eternidad. Y es por eso que tenemos que comprender que debemos de estudiar la Biblia. Debemos de leerla diaria porque la Biblia nos enseña cuál es el camino verdadero, pero también nos enseña cuál es la vida victoriosa, la verdadera victoria. Y si usted me está escuchando y tiene una familia, la familia está unida, hermano, tus hijos te aman, tu esposa te ama, eres una persona muy bienaventurada ante los ojos de Dios. Tienes hijos, oh Dios te bendiga, herencia de Jehová son los hijos. Tienes el pan diario, pues Dios prometió eso para los justos. Les estoy diciendo, el conocer las Escrituras es muy importante para saber si estamos en la victoria. Tercero, quiero que veamos. La Biblia nos enseña cómo limpiar nuestra mente. Nos enseña cómo limpiar nuestra mente. Noten Salmos 119. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Vamos a leerlo otra vez y véanlo aquí en la pantalla. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Hermanos, miren, yo sé que a lo mejor lo que estoy tratando es sumamente básico y sencillo, y a lo mejor a todos, ¿verdad?, los fariseos que me estén escuchando, que ya conocen todo lo de la Biblia, también podemos aprender esto el día de hoy, ¿ok? Tengan paciencia, noten, si vamos a orar bien, la palabra de Dios tiene que estar en nuestro corazón, nuestra mente tiene que estar bien, si nuestra oración va a estar bien. Y les digo, hermanos, que si nuestra meditación, si nuestra mente no está correcta, vamos a pedir mal, vamos a pedir por las cosas incorrectas, vamos a estar llenos de pecado. La palabra de Dios es muy importante para limpiar nuestra mente, para que nuestra meditación esté bien. ¿Por qué? Porque si vamos a llorar con Dios, si vamos a ir a Dios con oración y nuestras peticiones van a ser recibidas, nuestra mente tiene que estar bien.
Cuarto, quiero que veamos. La Biblia nos dice cómo tener paz en el corazón. La Biblia nos dice cómo tener paz en el corazón. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Oh, hermanos, no sé, ese versículo cuando lo leemos, sinceramente nos podemos, esto nos puede traer a convicción inmediatamente, porque cuando enfrentamos problemas, lo último que tenemos es paz. Lo último que sentimos es paz. Pero la Biblia dice, noten aquí, hermanos, la paz no es algo que yo puedo producir. La paz en su vida el día de hoy no es algo que usted puede decir, ok, no hay ningún monto de yoga que alguien puede hacer para tener paz. Dios le da la paz. Además, esas son prácticas tenebrosas, hermanos, hablando de la yoga, no me vayan a malentender, muy bien. Pero yo no más estoy diciendo ningún monto de meditación, tocando tú y tu ser interno, nada de eso va a traer paz. La Biblia dice que Dios nos guarda en completa paz. Él es el único que puede traer paz a nuestras vidas. Y por eso les animo entonces, si nosotros nos acercamos todos los días, hermanos, a la palabra del Señor, si todos los días estamos en ella, va a ser más fácil cuando venga el tiempo de prueba, el tiempo de problema, de que no lloremos a solas, sino que sepamos a dónde ir para recibir nuestra ayuda y comprender que si vamos a tener paz, pues Dios es el único que da la paz. Él es el único que nos mantiene en paz. Entonces, para no llorar a solas, trata de no pasar un día sin la palabra de Dios. Segundo, quiero que veamos, por favor. Para no llorar a solas, trata de no vivir un día sin oración. Ahora, yo sé que es un poco quizás redundante para muchos porque he estado predicando sobre la oración ya por casi 3 meses, un poquito más, pero debemos de pasar ni un día sin oración. Tenemos que orar todos los días. Trata de no vivir un día sin por lo menos tener unos momentos con Dios para pedirle, para confesarle, para adorarle, para poder alabarlo. Mientras que todas estas cosas son distintas a la oración, son siempre complementos para el momento de que vamos a ir a pedirle a Dios. Miren, mi esposa y mis hijos saben cómo recibir cosas de mí. Y regularmente comienzan haciéndome la barba, amén. Y así como lo digo, así es, pero funciona, amén. Va a llegar mi esposa y me va a decir, wow, qué flaco te ves el día de hoy. Van a haber un montón de cosas, ¿verdad? Que van a suceder así, porque saben que entre mejor tratamos a la persona que tiene el poder para quizás darte algo, hay una probabilidad más alta que vas a recibir lo que estás pidiendo. Y es por eso que mientras que la adoración, la meditación, la alabanza, el dar gracias, son distintos a la oración, porque la oración es pedir. Sería tremendo que pasaras un buen tiempo alabando a Dios en su grandeza, para que cuando ya vayas a pedirle a Dios, ya has pasado un buen tiempo meditando sobre quién es Dios, sobre lo bueno que es Dios, sobre lo lindo que es Dios, dándole gracias. Eso le va a dar a entender a Dios que no eres un malagradecido, que no has visto lo que Él ya te ha dado, porque muchas veces podemos estarle pidiendo a Dios cosas y somos negligentes en darle gracias a Dios por lo que ya tenemos. Y le estamos pidiendo a Dios y no estamos dando gracias a Dios. Y entonces estas cosas complementan la oración y es bien importante. Pasa un buen tiempo diciéndole a Dios lo que Él ya es, reconociendo su grandeza antes de llevar tus peticiones a Dios. Y va a ver que a lo mejor va a haber un retorno mejor, pero entonces es muy importante todos los días vivir con una oración. Ahora, hablo de una palabra que es muy poco usada, pero esa es la palabra angustia. Angustia es bien importante porque es lo que necesitamos nosotros para ir fervorosamente ante Dios en nuestras oraciones.
Muchas veces cuando no hay angustia, no hay oración. Cuando lo que dices que necesitas no es importante, se te va a olvidar orar por esto. Pero si tienes un niño que cuelga sobre la balanza entre la vida y la muerte, vas a sentir una angustia, por lo cual la angustia no te deja descansar. Esa angustia te lleva a orar y a rogarle a Dios, así como vemos los ejemplos de la Biblia, como el amigo de medianoche, como la mujer que necesitaba que el juez injusto le hiciera justicia. Cuando gente está llena de angustia, no le tienes que recordar de qué orar. Esa persona ya sabe bien por qué orar. No le tienes que recordar a esa persona, oye, no se te olvide orar por tu hijo que está en el mundo. Si la mamá está angustiada por su hijo, ella va a orar. No, nadie le tiene que recordar. Si alguien está cargado por su matrimonio, yo no le tengo que recordar a alguien, hermano, no se te olvide orar por tu matrimonio. Si el hombre está angustiado por su matrimonio, no se le va a olvidar orar. Lo que pasa es que muchas veces gente no entiende que muchas cosas de las que dicen que quieren no son verdaderas angustias por las cuales uno quiere ir y sacudir el trono de Dios. Y si eso quiere decir que no vas a comer unos días, eso quiere decir que no vas a comer unos días, porque la angustia te lleva a eso. Y si eso quiere decir que a lo mejor hasta no vas a ir a trabajar un día por orar, eso quiere decir, ¿qué prefieres que hagas? ¿Prefieres ganar dinero o prefieres que Dios conteste tu oración? Cuando una persona está ayunando por angustia, no se imagina lo que el hombre está dispuesto a hacer nomás por ver que su petición sea contestada. Por eso le estoy diciendo, cuando es una angustia, o sea, si en este momento mi esposa algo le hubiera pasado, estuviera en el hospital, déjales digo, estuviera predicando a alguien, en mi angustia voy a estar orando a Dios, en mi angustia voy a estar buscando el rostro de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos guía a orar. Entonces, si nosotros vamos todos los días y si no pasamos un día sin oración, es porque verdaderamente hay una angustia en tu corazón por algo. Los cristianos que no oran es porque nada los mueve. Están muy cómodos y necesitan quizás un dolor más profundo para llevarlos a sus rodillas. Entonces, ¿cómo podemos crear o cómo podemos mejor identificar esta angustia en el corazón? Primero quiero que vean en sus notas, angustia nace de la mejor forma en la oración. Angustia nace de la mejor forma en la oración. Vemos, por ejemplo, la angustia de Abraham en Génesis capítulo 18. Vemos la oración de angustia de Jesús en Getsemaní. Vemos, hermanos, que cuando hay tiempos oscuros, la gente ora. Cuando usted traza Jeremías y ve que se estaban muriendo de hambre, que no había llovido, ¿ustedes piensan que fue muy difícil para ellos rogarle a Dios? Angustia nace, la angustia correcta nace cuando una persona lleva las cosas a Dios en oración. Las prioridades van cambiando, Dios nos cambia a nosotros. Angustia nace de la mejor forma en la oración. Segundo, quiero que veamos, angustia nace de su mejor forma cuando es compartida. Angustia nace de su mejor forma cuando es compartida. Vemos a Jacob luchando con el ángel de Jehová toda la noche y le dijo, y no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Ahora, si ustedes recuerdan Esaú y Jacob, la verdad Jacob era un engañoso, ¿verdad? Que tenía mamitis. Esaú era el macho alejado de Dios, ambos con serios problemas. Sin embargo, yo pienso que Jacob sabía que como se había hecho todo con astucia, con engaño, él estaba desesperado que Dios lo bendijera. ¿Y qué hizo? Se puso en una lucha libre ahí toda la noche con el ángel de Jehová y Dios le hirió. Pero noten que fue la angustia que mantuvo a él luchando, hermanos. Vemos que también en Lucas 24 tenemos a dos discípulos que iban por el camino de Emaús
y se encuentran con el Señor, ni sabía que era el Señor, pero sí sintieron un fuego que estaba por dentro, consumiendo compasión a ellos de lo que ellos estaban hablando, estaban compartiendo con Jesús lo que estaba cargado su corazón. En Hechos 16 tenemos a Pablo y a Silas orando en la cárcel. Y les digo, hermanos, que la angustia apropiada que nos lleva al trono de la gracia, siempre van a ser mejor cuando es compartida con alguien, cuando la llevas en oración, cuando la estás hablando con alguien. La angustia es algo verdadero. Si todavía te da pena compartir tu angustia con alguien más para que ore contigo, entonces no es angustia, sigues más lleno de orgullo que de angustia. Amén. Y hay muchas personas que, ay no, es que si le digo a alguien que ore por mí con esto, pues qué pena que irán a decir, ¿qué importa que digan, que oren? Amén. Cuando verdaderamente tienes angustia, no te importa qué piensan de ti, tú nomás quieres que abra Dios los cielos y te dé tu petición. Pero cuando tienes más orgullo que angustia, te preocupa más tu apariencia, tu cara fuerte que quieres poner, y que nadie se dé cuenta que eres vulnerable. Y lo que más te preocupa es que gente jamás se dé cuenta, pero también nadie está orando por ti en esa área. Entonces muchas veces es bueno perder la pena para que otros estén orando por ti. Aunque esto te ponga un poco apenas, pero por lo menos alguien más está orando por ti. Quiero que veamos tercero también. La angustia nace mejor en el servicio. La angustia nace mejor del servicio. Cuando una persona está sirviendo a Dios, va a tener una angustia por cosas del Señor. Y yo sé, muchos que me están escuchando, sus corazones ya se enfriaron. Tienen 2 meses sin venir a la iglesia. No me imagino en qué condiciones y con qué flojeras y con qué malos hábitos en 2 meses que no han venido a la iglesia. Muchos cuando vengan y se sienten se van a quejar que el servicio es muy largo, que esto y lo otro. Miren, si desde la comodidad de su casa no pudo aguantar 1 hora y media de predicación, estando en su sofá con agua, limonada, con un taco en la mano, qué sé yo no sé ni cómo estaban escuchando el servicio. Si así se les hizo difícil, imagínense otra vez cuando se tengan que sentar en la iglesia, cuando exista orden otra vez, cuando si se para y se va al baño lo van a sentar atrás por distraer. Lo que estoy diciendo, hermanos, es de que el mejor momento para desarrollar una angustia apropiada muchas veces va a ser durante el servicio de Dios, cuando estamos sirviendo a Dios, cuando estamos, hermanos, metiendo las manos en la obra, se desarrolla una carga correcta. Por eso tenemos las grandes historias de David Livingstone, de George Mueller, de Adoniah Judson y de otros hermanos que Dios usó, porque la mano de Cristo estaba en la vida de ellos y la angustia de ellos era sincera, era genuina. La Biblia nos dice en Filipenses 4, versículo 6, noten por favor, por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y saben, quizás una de las huellas que esto no está pasando es porque nuestros pensamientos no están guardados. ¿Qué lleva a alguien de preocupación, ansiedad? Sus pensamientos. ¿Qué lleva a alguien de ansiedad ahora sí estar totalmente sumergido en el problema? Sus pensamientos. Y aquí dice la Biblia que si nosotros no debemos de estar afanosos y que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. ¿Por qué? Porque haciendo esto, la Biblia nos promete, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, que es lo que más necesitamos, y vuestros pensamientos. ¿Cómo necesitamos esa paz? Entonces, hermanos, para no llorar a solas, hermanos, no pase un día sin que usted pase tiempo en la palabra. No deje que pase un día sin que usted verdaderamente esté orando y orando verdaderamente donde usted le está pidiendo al Señor por algo.
Pero también tercero, quiero que veamos para terminar, trata de no vivir un día sin meditación y revisión. Sin meditación y revisión. Esto quizás es uno de los grandes privilegios que tenemos. Si meditamos y revisamos, nos vamos a meter en menos problemas y vamos a saber qué hacer. Con frecuencia debemos de meditar, por ejemplo, en nuestra salvación. Debemos de meditar en Dios, en lo bueno que Él es. Debemos de meditar en sus promesas hacia nosotros. Y lo que estoy diciendo, hermanos, es de que cada uno de nosotros debemos de aprender a meditar en su palabra. Debemos de revisar nuestros corazones. Todas este tipo de cosas, hermanos, es bien importante para que nosotros estemos en un equilibrio. Noten, una vez que ya se confirmó las posibilidades de volver otra vez a poder congregarnos y ya estamos viendo qué significa eso para las iglesias, etcétera. Lo primero que yo comencé a ver entonces es cómo se van a ver los siguientes 3 meses. Comencé a revisar lo que ya he predicado, lo que quizás la iglesia va a necesitar. Y desarrollé una serie pasé esta tarde desarrollando y pensando en los siguientes mensajes que voy a predicar de los siguientes meses. ¿Por qué? Porque uno tiene que meditar, tiene que revisar, inspeccionar, tenemos que ver. Hermanos, yo sé que cuando todos regresen, todos van a necesitar un avivamiento increíble. Ya muchos ya están cómodos en su casa. Ya muchos se acostumbraron para sacarlos de la comodidad de venir a la iglesia y tener que cambiarse, no estar en pijamas. Amén. Y cortar, y no sé ni cómo vamos a manejar esto de live streaming. ¿Por qué? Porque yo no quiero que estén cómodos en sus casas cuando ya pueden venir aquí a la iglesia. Y yo les estoy diciendo eso, hermanos, porque como pastor, la voluntad de Dios es que estemos aquí en la iglesia. Y tenemos que comenzar a comprender eso, que tenemos que ver un montón de cosas. La Biblia nos dice en Salmos 1:2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Josué 1:8 otra vez dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Salmos 4:4, temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ageo 1:7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Todos en esta noche debemos de quizás hacer un poco de examinación propia en nuestros corazones. Debemos de meditar un poquito cómo andamos. ¿Ya no les pesa que no hemos ido a tocar puertas? ¿No te pesa que muchos no han servido en guardería como antes lo hacían? Muchos han dicho, no, hombre, para andar con esos chamacos, no, hombre, ahorita no, pero nos debe de pesar. ¿No te pesa que no han limpiado el auditorio como antes lo hacían? Es que a mí lo que más me preocupa es, ¿en dónde nos encontramos hoy? Y todavía lo que falta. Hay angustias futuras, hay problemas futuros. Cada día trae su afán. Y nosotros no debemos de llorar a solas. Necesitamos aprender a llevar estas cosas, esta ansiedad al Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros, dice la Biblia. Así que, hermanos, no lloren a solas. Tengan la palabra de Dios todos los días, oren todos los días, mediten todos los días. Es una buena práctica para que nuestros corazones estén firmes con la paz de Dios. Recuerden, la paz no se encuentra en la ausencia de los problemas, se encuentra en la presencia de Dios. Así que si no hay paz, es porque no estás en la presencia de Dios. Así que espero que algo que he dicho el día de hoy sea de gran ayuda para usted en esta tarde. Vamos a orar. Señor, yo te pido por favor que bendigas lo que hemos visto en tu palabra.